México. Y el doctor Giovanni Fogazzi, el anteaño pasado tuvimos una charla del impacto clínico sobre el uranálisis en el instituto. Y el doctor Michel Daudon tiene publicaciones de artículos y libros sobre litiasis urinaria. Aparte, también les hacemos recordar que el tema que hemos venido hablando es en base al contenido de la guía de estandarización en uranálisis. Este es el equipo de trabajo de los diferentes países que han representado en el grupo de trabajo de estandarización en uranálisis. Esta es una fotografía de recuerdo en el lanzamiento de la guía en noviembre de 2022 que se realizó en el país de Bolivia. Y acá hay otra fotografía de recuerdo donde se ve algunos profesionales del laboratorio clínico de diferentes países que viajaron a Bolivia. Bueno, ingresando al tema de hoy, propuesta de reporte en uranálisis. Igual también siempre mencionamos las recomendaciones que las muestras de orina se debe recolectar correctamente para evitar la contaminación de la misma. Y preguntar si es la primera orina de la mañana, si el paciente está en ayuno, si hace ejercicios o no. Las preguntas que uno debe de considerar para poder, digamos, tomar en cuenta las estructuras que estamos encontrando. Otra consideración, en el caso de la densidad que nos arroja las tiras de orina, digamos, podrían variar, pero hay un equipo muy accesible que se llama refractómetro, es este de aquí que está en pantalla, y el cuidado que uno debe de tener es cuando realiza la compra, porque hay refractómetros que son para medir la densidad del agua. En este caso se debe aclarar a la empresa o al proveedor que el refractómetro que desea comprar tiene que tener los rangos de densidad para medir la orina, ¿no? De 1005 a 1020 a 1040, con esos rangos debe de poder medir. La mayoría de las empresas venden refractómetros para medir densidad de agua que tiene otros rangos. Luego, en las consideraciones preanalíticas y analíticas también siempre recomendamos que los laboratorios deben de tener tinciones para poder hacer un reconocimiento de las células, en el caso de los hematías dismórficos, los tipos de células, las células renales que tienen un impacto, digamos, su presencia, y también microscopios que tuvieran filtros como de contraste de fase, campo oscuro, para poder reconocer los hematías dismórficos, o luz polarizada para poder identificar un cristal de otro. También el pH, para poder tener una medición exacta del pH, recomendamos usar los pHímetros. Luego, en las consideraciones que hemos venido hablando en las clases, es que deberían de tener siempre presente la tabla de birrefringencia para poder identificar los cristales, y la tabla de solubilidad, ¿no? También para poder identificar los cristales. Hacerles recordar que los cristales y las células pueden estar en diferente posición en la laminilla, y por eso puede variar, digamos, la forma en que lo estamos viendo, ¿no? También existen las pruebas de solubilidad que hemos hablado el día de ayer, y dentro de ellas les mencioné también ayer que de todos los cristales que se reportan, los más difíciles que vamos a encontrar son tirosina y cistina. Estos dos cristales se encuentran solamente en pacientitos con problemas congénitos, y al ser, digamos, extremadamente raro entre la cistina y la tirosina es más rara. Tal vez veamos una sola vez en nuestra vida, y todas las veces que se presentan estructuras que se parezcan a la tirosina, lo más probable es que sean medicamentos. Las tinciones en orina también que hemos visto ayer,
ayudan a la identificación de las células. Y todo lo que hemos venido conversando en las 5 clases anteriores han sido para poder llegar a esta propuesta de reporte en uranálisis. En el caso del color y del aspecto, en la guía solamente tomamos en cuenta el color, debido a que hay mucha disparidad o contradicción cuando se considera en el reporte el aspecto, ¿no? En este caso, hay médicos de edad que tal vez no puedan entender muy bien cuando uno reporta que la muestra de orina es de aspecto transparente, pero encuentra células patológicas o cancerígenas. Entonces, para evitar esas incongruencias, nosotros recomendamos que solo se debe considerar el color y ya no deberíamos de reportar el aspecto, porque el aspecto lo vamos a ver de acuerdo a la microscopía, ¿no? De acuerdo a las estructuras que encontremos. Entonces, por eso ya no se reporta el aspecto y solamente se considera la microscopía. En el reporte de gravedad específica y pH, que normalmente lo hacemos en todos los laboratorios con las tiras de orina, igual recomendamos el refractómetro y el pHímetro, ¿no? Para poder confirmar la densidad del refractómetro y para poder confirmar el pHímetro. El reporte de la parte de las tiras bioquímicas siempre va a depender de los insertos. Siempre va a depender de los insertos. De acuerdo al rango de referencia que mencionan los insertos, porque el área de logística nos pueden cambiar de marca frecuentemente si trabajamos en los hospitales. A veces hay una empresa que no tiene stock y compran otra marca, las que existan en stock, o otras veces eligen por precio. Entonces, siempre hay que verificar el inserto y de acuerdo a la marca que estemos usando para poder realizar el tiempo de lectura y el tipo de reporte. Pueden ser en cruces o puede ser en unidades internacionales como se presenta en esta tabla. Dentro de los leucocitos que se pueden observar, el único que tendría importancia dentro de los diferenciales es el linfocito. Y en la parte de microscopía se considera en la guía, en este caso de los cilindros, un rango de referencia como normal, cilindros hialinos, ¿no? Puede haber más de uno por campo. No se olviden que los cilindros se reportan con el objetivo de 10X. Tal vez pueda haber más de uno por campo. Y para ello tendríamos que preguntar al paciente si ha estado en la playa expuesto al sol, si ha estado haciendo deportes extremos o deportes que son necesarios el aumento de fuerza. Entonces, el cilindro hialino podría aumentar en esos casos, ¿no? Pero todos los demás cilindros no deberían de aparecer y solamente al ver uno de ellos ya es necesario reportarlos y hacer seguimiento a ese paciente. Las recomendaciones que hacemos para la correcta identificación de cilindros es que si no se tuviera tinción, se debe utilizar microscopio con un filtro de contraste de fase. También se puede usar luz polarizada o tinción Sudán para identificar cilindros con cuerpo oval, graso o con cristales o con estructuras lipídicas. Aparte de ello, también recomendamos no usar ningún tipo de tinción en los cilindros de hemoglobina o de mioglobina. ¿Por qué? Porque estos cilindros tienen su propio color. En el reporte de los leucocitos, hasta de 0 a 5 por campo es dentro del rango normal, que se puede considerar que no hubiera patología. Ahora, esto se puede ampliar en el caso de los pacientes embarazadas,
pero no hemos encontrado todavía estudios que respalden, más solamente del boca a boca o de la experiencia de las obstetras o de los médicos del área de ginecología, nos indican que se ven frecuentemente hasta 10 leucocitos por campo y que es propiamente del embarazo, que no son patológicos, ¿no? Solo para el caso de embarazadas, repito, ¿no? De ahí todos los demás pacientes, o sea, mayor a 5 ya se consideran patológicos. Las recomendaciones aquí es que no se encuentra relevancia clínica la presencia de macrófagos y eosinófilos, o sea que no son necesarios ni tampoco los términos de piocitos, leucocitos activados, o cualquier otro nombre, o leucocito centellante, o aglomerados. No es necesario hacer este tipo de reportes, solo deberíamos reportar a todos como leucocitos, salvo que con tinción puedan encontrar ustedes presencia de linfocitos. En el caso de la presencia de linfocitos sí está asociada a algunas patologías y por ello sí es importante su identificación si ustedes sospecharan de la presencia de linfocitos en la muestra de orina. Se debe confirmar igual las estructuras de los linfocitos usando tinción o mínimo luz de contraste de fase. También se debe usar la luz polarizada o tinción con Sudán para identificar cuerpo oval graso en el interior de las células. En el caso de los eritrocitos, el reporte normal es de 0 a 3, pero hemos visto algunos casos en pacientes que llegan hasta de 0 a 5 por campo y que son normales, no representan, digamos, una patología grave en el paciente. Son en casos de pacientes excepcionales. El otro tipo de clasificación de los eritrocitos, ¿no? De los eritrocitos que tienen características normales, se les considera isomórficos, y estos eritrocitos con características normales también podrían tener las características alteradas, pero van a seguir siendo isomórficos. Puede ser que tenga una división en el medio, puede ser que tenga una formación crenada, propiamente de la osmolaridad de la muestra de orina o porque hemos centrifugado a una alta velocidad, pueden tener estos defectos, pero todos ellos están considerados como eritrocitos nada más, o eritrocitos isomórficos. Más los que son hematíes o eritrocitos que nosotros sospechamos que son provenientes de una patología renal, a ellos se les considera eritrocitos dismórficos. Estos eritrocitos dismórficos se clasifican en 4 tipos. Dentro de esos 4 tipos, el único hematíe dismórfico o el tipo de eritrocito dismórfico acantocito es el que tiene su propio rango para reporte. Si es que hubiera mayor o igual al 5%, ya es extremadamente patológico si hubiera acantocitos, pero si hubieran los otros 3 tipos de hematíes dismórficos, no es necesario mencionar el nombre de cada uno de ellos, simplemente podemos reportarlo como eritrocitos dismórficos. ¿Cuáles son ellos? Los eritrocitos dismórficos espiculados, los eritrocitos dismórficos tipo central, o en este caso anular, o los hematíes dismórficos tipo vacío. Entonces, estos 3 tipos se pueden incluir dentro del rango de mayor o igual a 15%. No hay la necesidad de identificar uno a uno. Solo el hematíe dismórfico acantocito es necesario identificar, digamos, de manera separada con su propio rango. Dentro de los otros 3 tipos de hematíes dismórficos, el rango es mayor o igual al 15%, ¿no? Donde ya se sospecha
de que exista una patología o un daño renal y amerita el seguimiento a ese paciente. Ahora, la pregunta que tengo para ustedes aquí en esta diapositiva y deben de responder en el chat es ¿cuántos hematíes debemos de contar para poder obtener el porcentaje? ¿Cuántos hematíes debemos de contar para poder obtener el porcentaje? La segunda pregunta de esta diapositiva que deben de contestar en el chat es si es que en la muestra de orina yo encuentro 35% de hematíes dismórficos y 5% de acantocito, ¿cómo debo hacer el reporte? ¿Sí? Escriban en el chat, por favor, cómo ustedes reportarían ese resultado. Si encontramos 35% de eritrocitos dismórficos de los 3 tipos que pueden ser, sin importar cuánto de cada uno de ellos, porque los 3 se engloba como hematíes dismórficos, más el tipo acantocito se reporta por separado. ¿Cuánto o cómo ustedes deberían de reportar en base a la información que les acabo de mencionar? Y en el caso de las células, en la clasificación del reporte de las células tenemos las células epiteliales escamosas. Dentro de esta clasificación de células epiteliales escamosas hay 3 tipos, ¿no? Están las superficiales, las intermedias, las profundas, pero todas ellas casi se presentan en pacientes normales o por alguna alteración hormonal. La mayoría de veces se considera que es contaminación vaginal, entonces la cantidad que pueda haber en la muestra de orina es irrelevante, no está tanto asociado de manera estrecha a alguna patología, ¿no? En el caso de las células epiteliales uroteliales, estas sí también tienen su clasificación de superficiales, intermedias y profundas. Estas sí, si vemos este tipo de células, lo primero que debemos de hacer es preguntar si el paciente ha estado con sonda o no. Si nos dice que no ha estado con sonda, significa que hay una patología, ¿no? Si el paciente nos dice que ha estado con sonda, o si es un paciente varón y nos dice que ha tenido anteriormente, antes de obtener la muestra de orina, le han realizado, digamos, un hisopado uretral. En este caso puede ser que lo que estamos observando es por el hisopado, ¿no? Y no es netamente patológico. Se tendría que volver a repetir en días posteriores para poder ver si es que el culpable ha sido el hisopado uretral, que en el 99% sí es el culpable en pacientes varones, y lo otro son las sondas. Si es que la muestra ha sido obtenida por sonda, también es el 99%, el culpable es la sonda. Entonces, cuando sabemos que el paciente ha estado con sonda o si ha tenido un hisopado uretral, entonces no es necesario reportar la presencia de esta célula. Pero si el paciente nos recalca, o la enfermera o el médico nos dice que no ha tenido ninguno de esos tipos de intervenciones, entonces es obligatorio su reporte, ¿no? En el caso de las células epiteliales de túbulos renales, más conocidas como células renales, no se deberían ver y su sola presencia ya es patológico, ¿no? Ya nos indica que el paciente tiene un daño a nivel renal, ¿no? En este caso, por último, en la clasificación de células epiteliales, las células del epitelio cilíndrico, el 99% de lo que se observa este tipo de células, este tipo de epitelio, es en pacientes varones. Entonces, si es que se observara este tipo de epitelio, igual su presencia dentro del rango no debe observarse. Si se observara,
significa que ya hay un daño, en este caso, a nivel de este epitelio, ¿no? Las recomendaciones que realizamos para la observación de las células es: si se observa gran cantidad de células escamosas, las superficiales, es contaminación vaginal. Es por ello que se pide que el primer chorro sea expulsado al inodoro y el chorro intermedio sea el que se recolecte y termine de orinar el último chorro en el inodoro del paciente. Se debe cuantificar igual a 40X, se recomienda el uso de las tinciones para poder hacer una identificación correcta de las células, y también se recomienda el uso de luz polarizada para identificar cuerpo oval graso al interior de alguna de las células. Si no tuvieran luz polarizada, puede ser también tinción de Sudán, que también ayuda bastante. En el caso de los cristales, en la actualidad solo se reporta presencia o ausencia, pero cuando se tiene equipos automatizados, pues los equipos automatizados nos dan ya por números. Y en el caso de los equipos automatizados que reporten por números, va a ser de gran ayuda cuando lleguemos a hablar un poquito más de acá a los próximos años sobre el conteo de los cristales, sobre la medición de las estructuras de los cristales, para poder ver un índice de predisposición hacia la formación de la litiasis, ¿no? La mayoría de los cristales deberían estar ausentes, pero en el primer capítulo que hemos hablado de cristales, hemos mencionado que los uratos amorfos, los fosfatos amorfos, si es que no hay en gran cantidad en la muestra que estamos observando de la primera orina de la mañana, hubiera poca cantidad, no representaría una patología, pero si es la primera orina de la mañana y no pasó de 2 horas y encontramos gran cantidad, podría haber algún tipo de patología a nivel metabólico, ¿no? Si vemos los uratos o los fosfatos amorfos. En el caso del ácido úrico, igual, si vemos la presencia de ácido úrico, también no necesariamente es patología, salvo que se vean maclas, salvo que se vean estructuras grandes, siempre en cuando la muestra haya sido procesada dentro de las 2 horas. Ahora, ¿qué pasa si es que hay alguna estructura de algún cristal que no logro reconocerlo muy bien? Lo que puedo hacer es poner esta muestra de manera a propósito en la refrigeradora para acelerar su precipitación y después de unas horas poder hacer la lectura de nuevo en el microscopio. ¿Qué es lo que va a pasar? Al poner de manera a propósito en la refrigeradora la muestra, en refrigeración, va a aumentar su tamaño y tal vez ya cuando vea esas estructuras de un mayor tamaño pueda tener una mejor identificación, ¿no? Puede ser un tip para los que aún no pueden identificar todos los tipos de cristales, para que puedan apoyarse con el aumento del tamaño del cristal. ¿Cuáles son las recomendaciones? Que se debe reportar cada tipo de cristal. Si no se logra identificar el tipo de medicamento, puede reportarse como cristales de medicamento. Los cristales de medicamento son los que a la mayoría les hacen confundir y les hacen reportar como tirosina, pero tirosina es extremadamente raro, muy raro, así que siempre digo que tal vez tengamos la oportunidad de ver tirosina una sola vez en la vida en el laboratorio donde trabajamos, ¿no? Tal vez, ¿no? O tal vez nunca la veamos. En el reporte también consideramos que se debe mencionar la presencia de las maclas, si las hubieran, ¿no? Y en este caso no deben de ser confundidas con las agregaciones cristalográficas para poder deducir si es que lo que estamos viendo es una macla o es una agregación cristalográfica. Se le da un pequeño tope con un tip azul o con un tip amarillo, que son de las puntas o las punteras que le llaman, que se usa en la pipeta,
le damos un ligero tope y si vemos que se desarma, pues es una agregación cristalográfica. Pero si vemos que no se desarma, se considera una macla, ¿no? Si es que aún no puedo reconocer muy bien qué es una macla, la macla es un cristal que dentro de un solo cuerpo han crecido varios cuerpos de la misma, del mismo tipo de cristal, ¿no? En casos muy raros se puede ver más de un tipo de cristal, ¿no? Si hay un solo tipo de cristal de cistina, en este caso ya es diagnóstico de cistinuria que podemos reportar nosotros en el laboratorio clínico solo con una muestra de orina, pero no hay que tomarlo a la ligera su reporte, ¿no? Si vemos cistina, obligado tendremos que pasar por los polarizadas, si no tenemos los polarizadas con las pruebas de solubilidad. En el caso de las sales, solamente es ausencia o presencia su reporte, ¿no? Va a ser muy difícil poder contarlos, pero en el caso del sedimento, ¿cómo diferenciar una de otra? Los fosfatos amorfos tienen el sedimento color blanco y los uratos amorfos tienen el sedimento color anaranjado. También con los polarizados, los fosfatos amorfos se mantienen en campo oscuro y los uratos amorfos tienen una birrefringencia positiva. ¿Qué significa? Que se ve como destellos de luz en el campo cuando vamos girando el accesorio de luz polarizada. En el caso de microorganismos, las bacterias, las levaduras y las pseudohifas están considerados dentro de los hallazgos más comunes en la muestra de orina. Las bacterias pueden reportar por cruces o en este caso también por regular cantidad, escasa cantidad o abundante, pero las levaduras y las pseudohifas y las hifas solo es necesario mencionar si son presentes o ausentes. Ahora, hay que tener en cuenta que tanto las levaduras como las pseudohifas y las hifas tendría que hacer su reporte siempre y cuando hemos analizado la muestra dentro de las 2 horas para poder estar consciente de que no hayan sido expuestas al medio ambiente, hayan estado destapadas cuando hemos realizado la lectura de las tiras de orina y puede ser que los hongos del medio ambiente hayan precipitado las muestras de orina. Entonces, siempre se deben procesar las muestras de orina antes de las 2 horas para evitar que la presencia de estos microorganismos no sea por contaminación, ¿no? Entonces también se recomienda nueva muestra al paciente para poder, digamos, estar seguros. Y si vemos que hubiera leucocitos, digamos, en la muestra y hubiera estas estructuras, ya no habría tanta inquietud de si serán del medio ambiente o del paciente, ¿no? Porque ya los leucocitos nos estarían dando una pista de que puede haber una infección por estos microorganismos. En el caso de los parásitos, igual también siempre se considera ausente y si es que se observara, se reporta su presencia. Ahora, recomiendo que no utilicen el término contaminación si es que no es un microorganismo de agua sucia, ¿no? Hay parásitos muy típicos que son de agua sucia o que habitan ahí, pero hay parásitos como en este caso Enterobius vermicularis, Schistosoma haematebium, que son parásitos patológicos y se debe reportar su presencia para que el médico pueda dar un correcto tratamiento. Nosotros sabemos que puede haber llegado por contaminación de la limpieza, digamos, del paciente, pero en el reporte no se debería considerar simplemente muestra contaminada, sino se debe reportar los parásitos que se observan y se debe recomendar ahí en observaciones pruebas de parasitología, ¿no? Para que puedan
seguir haciendo el seguimiento si es que lo amerita, o si no, el médico puede iniciar tratamiento si ustedes detallan cuál es el parásito que se ha visto. Hemoparásitos, en el caso de hemoparásitos que también se puede ver en orina, es la microfilaria, ¿no? La microfilaria, hay más de 10 tipos de especie, pero como no se puede medir tanto en orina el cuerpo y ver el sexo del parásito, entonces solamente se reporta como microfilaria. Para su confirmación sería necesario hacerle un pinchazo de dedo al paciente, poner una gota en la lámina y cubrir con una laminilla y observar al microscopio y ver un movimiento circular, que son tipo remolino, que son movimientos característicos en muestra de sangre al fresco de estos parásitos llamados microfilaria. En el caso de espermatozoides, el reporte es muy delicado, no solamente en niñas, sino en pacientes mujeres de cualquier edad, si están hospitalizadas o si están en medicina interna dentro de la institución de salud. Si están en esas áreas, es muy delicado el reporte de los espermatozoides y se debería consultar con el paciente o con la enfermera, ¿no? Porque aunque sean pacientes adultas, podrían también estar expuestas a violaciones sexuales dentro de las mismas instituciones de salud. Tal vez a ustedes esto les sea muy chocante, pero es la realidad que se vive en el mundo, ¿no? Digamos, en la actualidad. Y en el caso de las niñas, obligados, si ven espermatozoides, obligado tienen que reportar. Yo sé que es muy engorroso porque hay que avisar al médico jefe, al médico tratante, hay que avisar que se está encontrando espermatozoides en la muestra de una niña, y que si hubiera una denuncia judicial te van a llamar para que puedas brindar también digamos tu testimonio de lo que has observado en la muestra, o puede ser citado a la fiscalía, pero es necesario para poder rescatar a muchas niñas que, digamos, son esclavizadas sexualmente, e inclusive por los propios padres, ¿no? Entonces es por eso que se debe reportar y dar aviso a las jefaturas correspondientes. En algunas instituciones ya tienen protocolos en que se encuentran espermatozoides en niñas, dan aviso directo a la policía del distrito o de la municipalidad, o si no al Ministerio Público, ¿no? Ya tienen los números telefónicos del Ministerio Público y el Ministerio Público se encargará de hacer la investigación correspondiente, ¿no? En el caso de los pacientes varones, se tendría que preguntar si no han tenido relaciones sexuales, si no se han masturbado, si el paciente es diabético, ¿no? Si el paciente es diabético y te dice que no se ha masturbado, no ha tenido relaciones sexuales, no ha tenido sueños húmedos, es necesario que se reporte y que le recomiendes que se haga un seguimiento con el médico especialista para que puedan monitorizar qué es lo que está pasando al paciente diabético. Y si es que el paciente indica que ha tenido alguna infección o patología prostática y encuentran espermatozoides, también tendrían que reportar e indicarle que acuda con su especialista. Y si es una persona varón que te dice que ha sido operado para que ya no pueda tener hijos y estás observando espermatozoides, también se tendría que reportar y indicarle que algo ha ocurrido, que no ha estado bien el amarre, en este caso del conducto, si es que no ha sido corte, y por eso tal vez está viendo espermatozoides y que tendría que regresar con su especialista o hacerse ver con el médico que le está tratando, ¿no? Entonces, esos detalles parecen irrelevantes, pero son necesarios al momento de reportar espermatozoides, tanto en varones como en mujeres sean adultas o sean niñas.
Bueno, hemos llegado a la parte final. No me queda más que invitarles al curso taller presencial. También va a ser de manera online, que se va a desarrollar en el país de México. Vamos a hablar sobre citología urinaria aplicada al sedimento urinario con el doctor Luis Paraoro del país Argentina. La sede es el Auditorio Jesús Cumate del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Va a ser el 18 y 19 de noviembre de este año. Los expositores que van a acompañarnos también es el experto de México, Vicente de María Campos Otegui, y también el experto de uranálisis del país de México, José Ángel Flores. Y bueno, esa ha sido la charla de hoy día. Ahora voy a pasar a leer sus respuestas y si tuvieran alguna pregunta pueden activar su micrófono y pueden realizar su pregunta, o también pueden escribir en el chat. Buenas noches, doctor, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, tengo una duda. Sí. ¿Habría alguna forma de poder, por decir, informar la interpretación de eritritos dismórficos? ¿Se informa, no se informa? ¿Cómo se informa? ¿Hay algún método para poder informar o definitivamente no se informa? ¿O cómo, doctor? Tengo esa duda, doctor. Perfecto. En este caso, mayor a 5 glóbulos rojos en orina ya representa patología. Ahora, cuando vemos hematíes dismórficos, hay un rango de reporte para 3 tipos de hematíes dismórficos. Justo la pregunta que les había mencionado era eso. O sea, si ustedes ven, digamos, 35% de hematíes dismórficos, considerando de tipo vacío, tipo anular o tipo especulado, todos estos 3 tipos simplemente se reportan como hematíes dismórficos y el porcentaje del rango es mayor o igual al 15%. Si ven 35% significa que ya superó el rango aceptable, ¿no? Entonces ya hay una sospecha de que el paciente tiene un daño renal, ¿no? O un daño a nivel del riñón. Pero hay otro tipo que tiene mayor especificidad, digamos, para el daño renal, y a ese hematíes se le considera de tipo acantocito, o también se le llama polidiverticular. En este caso, este hematíe dismórfico llamado acantocito se debe reportar de manera independiente. Yo les mencionaba, si es que encuentran 35% de hematíes dismórficos y encuentran 5% de acantocitos, o sea, deberían de reportar el acantocito por separado, acantocito y su rango de referencia, que es mayor o igual al 5%. Y cuando vas a reportar los hematíes dismórficos, tendrías que, si encuentras acantocito y otros tipos, tendrías que incluir la cantidad de acantocito dentro de los hematíes dismórficos. Por ejemplo, el ejemplo que les di era de 5% de hematíes dismórficos y de 5% de acantocito. Entonces se tendría que sumar esos dos y son 40%, y ese 40% tendría que reportar en hematíes dismórficos, y luego solo separado el 5% de hematíes dismórficos, que pueden ser cualquier otro tipo, ¿no? La respuesta de cuántos hematíes se debe contar, ahí el que respondió muy bien fue Paula Condori, mencionó que se debe contar 100 hematíes. De esos 100 hematíes, yo digo cuánto por ciento es de acantocito, cuánto por ciento es de hematíes dismórficos, si los hubiera, ¿no? En este caso, si encuentro
45 hematíes acantocitos, hematíes dismórficos acantocitos, y encuentro en 100 hematíes, yo digo el 45% de hematíes dismórficos tipo acantocito, o simplemente acantocitos, el 45%, es mi resultado final, ¿no? Es lo que vendría a reportar. Pero viera, digamos, hematíes tipo espiculado, 18 unidades en un conteo de 100 hematíes, ¿no? Muy similar al reporte de los leucocitos en los hemogramas, ¿no? De 100 hematíes encuentro 18 unidades de hematíes espiculados. Mi reporte sería hematíes dismórficos 18%, ¿sí? Porque solo 18 encontré de ese tipo, ¿no? Y al no ser acantocito no tengo por qué subclasificarlo, ¿no? Cualquier otro tipo que no sea acantocito simplemente reporto como hematíes dismórfico. Me espero haber poder... Sí. Está bien, doctor. Entonces, en el asunto, por ejemplo, por lo general a veces, siempre he tenido esa duda, por lo general, por ejemplo, en algunos exámenes de orina, observamos por lo general hematíes, por ejemplo, espiculados, vacíos, multilobulados y anulares. Por lo general, ese tipo de leucocitos o de eritrocitos encontramos. Entonces, esto tendría por decir, doctor, que contar, por decir, los eritrocitos espiculados, multilobulados, anulares y vacíos, por decir, todo en uno, en 100 eritrocitos, por decir, contados, tendría que contar todos estos eritrocitos y reportar en porcentaje, o cada uno tendría que, por decir, contar sobre 100. A ver, ¿en qué tipo de pacientes podemos encontrar todos estos tipos? En pacientes con daño renal. Si es que no son pacientes con daño renal, y por más sangrado que vemos, por más que la orina esté roja, o un color más oscuro, que es cuando se sospecha que hay sangre en orina, entonces, si no vemos hematíes dismórficos, o sea, no hay por qué reportarlos. Si es que vemos hematíes dismórficos, lo que tenemos que hacer es contar 100 hematíes, y de esos 100 hematíes decir cuántos de ellos son hematíes dismórficos. Ahora, ¿cuál es el más patológico de los 4 tipos? El acantocito es el más patológico. El acantocito también se le considera con el nombre polidiverticular, con el nombre multiglobulado, como mencionaba Germán. Entonces, ese es el acantocito, el que es un hematíe, pero tiene lóbulos, digamos, al exterior del cuerpo. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5. Entonces puede tener muchos lóbulos. Pero ¿cuál es la característica de un hematíe dismórfico? Es que tiene en el centro un agujero, o tiene en la parte excéntrica agujeros. Puede ser un agujero pequeño de manera excéntrica, o puede ser muchos agujeros pequeños de manera excéntrica. La forma más característica es que tenga un agujero en la parte céntrica del hematíe, un agujero grande, pero no siempre se ve así, ¿no? Muchas veces se ve agujeros pequeños, no tanto en el centro, sino de manera excéntrica, o se ven muchos agujeros dentro del hematíe. A eso se les llama hematíes dismórficos. ¿Qué pasa si es que yo no veo que tenga el agujero al interior del hematíe, ¿no? Muchas veces se parecen, son muy parecidos algunas hematíes, parecieran, en campo claro, parecieran que tuvieran agujero, pero cuando se hace la tinción uno se da cuenta que no tiene agujero, ¿no? Y cuando colocas en el microscopio el filtro de luz de contraste de fase o el filtro de luz de campo oscuro, se ve el paso de luz cuando hay agujero. Entonces, esos son los accesorios que nosotros debemos de implementar para poder reportar de manera correcta. Solo si
dominen muy bien la identificación de los hematíes dismórficos, van a poder reportarlos a simple vista en campo claro, ¿no? Pero si no tienen mucha experiencia, tal vez están viendo hematíes normales o hematíes isomórficos que han sido deformados por la centrifugación o por la osmolaridad, ¿no? Que podría ser un hematíe crenado y ustedes estén diciendo, ¿no? Tal vez son hematíes espiculados. O sea, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si es que tienen la experiencia, genial, pueden reportarlo en campo claro. Sí, doctor. Obviamente por eso la pregunta, porque sí tenemos, por ejemplo, sí se ve en campo claro, por ejemplo, eritrocitos, por ejemplo, multilobulados, ¿no? Multilobulados vacíos o anulares. Y bien claramente se ve, ¿no? La pregunta era porque alguna vez, por ejemplo, nos mandan pacientes de hemodiálisis donde la doctora de hemodiálisis requiere, ¿cómo le digo? Esta palabra me he olvidado. La clasificación de Matías. Exacto, estudios citomorfológicos de los eritrocitos nos pide algo por ahí la pregunta, ¿no? Ahorita sí. La palabra se me ha ido. Nos pide de esa forma, ¿no? Entonces, por eso es de que, por ejemplo, yo a la doctora le había indicado una oportunidad de que esto se informa en porcentaje, le dije, pero no tengo... Yo, doctor, la verdad, yo pensé que por decir el citólogo tendría o debería tener esa capacidad de informar, decía yo, pero tenía esa gran duda, por eso es la pregunta, ¿no? Y entonces, por la cual, por decir, no he podido, por decir, no informar, ¿no? Pero sí, en pacientes, por decir, de hemodiálisis, se ve estos eritrocitos dismórficos, multilobulados, espiculados, anulares, vacíos, y entonces vemos esa característica de eritrocitos, pero en todo caso la pregunta siempre, ¿no? Tendría que, por decir, contar todos estos en 100 eritrocitos, ¿verdad, doctor? Sí, mira, estoy escribiendo en el chat mi número de WhatsApp, es +51, que es el código de Perú, y mi número 961-816. Un ratito. En el chat estoy dejando escrito. Si tienes alguna duda, me puedes mandar la fotografía al WhatsApp y vemos ahí cuáles son los hematíes que estás observando. Ahora, si ¿Me puede dictar su número de WhatsApp? +51. Ya. 961. Ya. 816. Ya. 238. 238. Sí. Ahora, si deseas... ¿Tu nombre, doctor? Roberto Céspedes es mi nombre. Ya. Si deseas que realicemos en este instante, digamos, una simulación de reporte, te ruego por favor que me digas algunas cantidades de algún tipo de hematíe dismórfico y te escribo aquí en el WhatsApp para que todos puedan ver cómo sería el reporte. Ya, le cuento, doctor, ahorita que me encuentro en mi domicilio, no estoy en el hospital. Ya. Pero sí, puedes dar un número al azar de cada uno y yo te digo más o menos cómo se reportaría. Ya, está bien. Entonces, supongamos que he encontrado, doctor. Se cortó tu audio, Germán. Ya, doctor, perdón. Supongamos que encontré, por decir, unos 15 eritrocitos multilobulados, por decir. Ya, 15 acantocitos. Acantocitos. Ya. Acantocitos multilobulados, ¿no? Sí. Y supongamos unos en 100, ¿no es cierto? Supongamos unos 10 espiculados, por decir.
Ya, 10 espiculados. Bueno, Y de la misma forma, supongamos unos 15 eritrocitos vacíos. 15 vacíos. Ya, y unos 10 anulares, por decir. 10 anulares. Ya, sobre eso dos. Listo. El reporte sería de la siguiente manera. Me indicaste 15 acantocitos, 10 espiculados, 15 vacíos, 10 anulares. ¿Sí? El reporte sería de la siguiente manera. Sumamos los 4 tipos, ¿sí? 15, 15 son 30, 40, 50. Has encontrado 50 hematíes dismórficos en un total de 100 hematíes, ¿no? Los otros 50 han sido hematíes isomórficos, ¿no? En este caso sería 50% de hematíes dismórficos, sería el reporte. Dentro del reporte de hematíes dismórficos se suma también al acantocito, o sea, se suma todos los tipos que se observan. Entonces sería 50% de hematíes dismórficos. Y el rango que se colocaría en el resultado sería mayor o igual a 15%, o sea que ya superó el rango de patología o de sospecha que existe una patología a nivel renal. Y aparte, se reportaría solo los acantocitos, que vendría a ser 15%, porque has encontrado solo 15 acantocitos en 100 hematíes. Entonces, solo sería 15% de acantocitos. Y el rango para el acantocito sería mayor o igual a 5%. O sea, si has visto 15, ya está por encima, ¿no? Entonces, está ahí el daño renal, ¿no? Mayor o igual a 5%, ¿no? Así es, ese sería el rango para los acantocitos, que vendrían a ser su nombre sinónimo, en este caso multilobulados o polidiverticular también, ¿no? Ojo que podrían haber también acantocitos solo con un glóbulo, ¿eh? Entonces, siempre en cuando tenga el agujero en el centro o excéntrico, se va a considerar como acantocito. Pero si es que no tuviera ningún agujero, significa que no es un hematíe dismórfico, simplemente es un hematíe isomórfico. Ya está viendo, verdaderamente. Si no hay el agujero, no es dismórfico, ¿no? Ya está bien, doctor. Como tengo su WhatsApp, voy a siempre coordinar con usted, doctor. Verdaderamente me ha sacado de una duda terrible, doctor. Le agradezco mucho. Creo que ahora estoy un poco ya un poco despejado la mente, porque tenía esa gran duda, doctor. Verdaderamente. Siempre se debe contar como mínimo 100 hematíes, ¿sí? Bien. Pero solo en 100 entonces, ¿no es cierto, doctor? Sí, como mínimo. Ya. Ahora sí, si deseas contar 200 ya sería muy bien, ¿no? Pero 100 como mínimo. Por lo general, cuando hay abundantes hematíes en un solo campo ya se llega a 100 unidades, ¿no? Ya. Está bien, porque porque le cuento de que en algunos, por ejemplo, pacientes que de hemodiálisis, por ejemplo, en algunos se ve verdaderamente, por ejemplo, posiblemente más, ¿no? De 100 hematíes, ¿no? Y por esa razón es que, por decirlo, lo comentaba y lo consultaba, este tipo de preguntas. Ahora te pregunto, Germán, ¿qué pasaría si es que has leído todo el campo de la muestra, más de 20 campos, y solo has encontrado 75 hematíes en total? Dentro de esos 75 hematíes has encontrado un 15% de hematíes dismórficos. ¿Qué tendrías que hacer para llegar a 100 hematíes? Si solo he encontrado, tendría que hacer la lectura total, doctor.
Ya tienes tu muestra. A ver, la pregunta es para todos, a ver si alguien puede responder con el micro o con el chat, por favor. Digamos, si es que tienes en toda la muestra que has leído en la lámina, has encontrado solo 75 hematíes, y de esos 75 hematíes, el 15% son dismórficos. ¿Qué paso realizarías para llegar a los 100 hematíes? Buenas noches, ¿se tendría que cargar de nuevo? Muy bien, Zulma Miranda, excelente. Se tendría que cargar de nuevo otra muestra, otra lámina, y ahí continuar contando 71, 70, hasta, o si estoy en 75, 76, hasta llegar a 100, ¿no? Y si por ahí hay algún hematíe dismórfico, le sumo a lo que conté, ¿no? Pero se tiene que llegar a contar los 100 hematíes. Verdaderamente muy interesante, doctor Uchar. Qué bien. Así, verdaderamente, doctor Uchar, nosotros vamos a salir de este tipo de dudas para poder, por no informar, por ejemplo, este tipo de rango de eritrocitos dismórficos, sí, y tener un reporte, por decir claro, confiable y fidedigno, ¿no es cierto? Así es. Muy interesante, doctor, muy interesante. La verdad me ha sacado de mucha duda. Creo que nos ha sacado tal vez a muchos de esta duda y